Buenas tardes. El Colegio Libre de Méritos sé que está haciendo gestiones para encontrar alguna sala de conferencias más grande y que puedan ustedes entrar todos y cómodamente. Por lo visto es muy difícil, todo es difícil ahora, pero y no sé si lo van a resolver, pero en fin, haremos lo que podamos y ustedes sufrirán las consecuencias de la incomodidad. Lo siento mucho. Hoy vamos a hablar de un segundo aspecto de la realidad humana, que es la circunstancialidad. Creo que es una cuestión muy importante, es uno de los aspectos centrales en la teoría de la vida humana y, en cierto modo, yo creo que ha sido uno de los descubrimientos decisivos de Ortega, que justamente al mismo tiempo que aparece la noción de razón vital en el primer libro de Ortega, el primer libro filosófico, Meditaciones del Quijote, aparece la noción de circunstancia, de la cual vamos a hablar un poco en detalle, con desarrollos incluso que no se encuentran directamente en Ortega, pero el concepto evidentemente ha sido acuñado por él. Ustedes recuerdan cómo la filosofía aparece dividida en dos grandes etapas, una que es la que llamamos realismo, en la cual el supuesto, y digo supuesto porque no se formulaba como tal doctrina, es que la realidad verdadera son las cosas, res. Por esto se llamaba realismo. Después aparece otra fase, desde el siglo XVII, concretamente desde Descartes, en que se descubre la insuficiencia de esta suposición, la inseguridad que tiene esta suposición, el que tal vez esas cosas que se creen reales no lo son, pueden ser resultado de una alucinación o del sueño, de los errores de los sentidos, de paradogismos del pensamiento, etc. Y entonces el problema está en encontrar un fundamento inconmovible de la filosofía, un fundamento que sea, no ya que no sea dudoso, sino que no se pueda dudar de él, que sea indubitable. Y Descartes encuentra que yo soy ese fundamento, porque yo, en cuanto pensante, yo, que soy una cosa que piensa, yo, que soy una realidad que consiste precisamente en pensar. La palabra pensar en Descartes tiene un sentido muy amplio. Hay gente que hace correcciones ridículas a Descartes, ya no pienso, yo siento, o amo, o quiero. Todo eso es cogitatio. La palabra que emplea es cogitatio, cogito ergo sum, y cogitatio es todo eso, es todas las actividades que proceden del sujeto y que son, diríamos, psíquicas, como un término actual. Esto es lo que es inconmovible, porque si yo estoy soñando, si yo estoy alucinado, si yo me equivoco, si me engaña el genio maligno, yo estoy engañado, yo me equivoco. Y por tanto, de lo único que no puedo dudar es de mí mismo en cuanto pensante. Y entonces las cosas, lo que llamamos las cosas, son, tal vez son algo más, pero son por lo pronto ideas mías, ideas, cogitaciones. Y por esto esta fase de la filosofía, desde Descartes hasta fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, va a ser predominantemente el idealismo. Ahora bien, Ortega, en definitiva, comienza su actitud filosófica con una crítica de las dos posiciones. Es evidente que Descartes tiene razón frente al realismo, pero no tiene razón al afirmar la independencia del yo, la suficiencia del yo, la no necesidad de cosas. Esto es lo que no está justificado, porque yo no estoy nunca solo, yo no me encuentro nunca solo, yo estoy con cosas, con unas o con otras, y algunas me acompañan siempre, por ejemplo mi cuerpo. Entonces Ortega llega a la fórmula muy temprana, en 1914, yo soy yo y mi circunstancia. Y a esto añade, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Con lo cual se inicia una tercera etapa de la filosofía, es un punto de inflexión en su historia. Aparece entonces la vida humana, la vida biográfica, la vida de cada cual,
la vida en su sentido primario, el que cuando decimos la vida es corta, la vida es larga, la vida es espesa, lo que se quiera decir de ella, y esa vida, mi vida, la de cada cual, es, dirá Ortega, la realidad radical, aquella en la cual aparecen, se manifiestan, radican todas las realidades de cualquier tipo que se me pueden manifestar y con las cuales tengo que arreglar. Este, por tanto, como ven ustedes, es el punto inicial de esta forma de pensamiento, y hay que ver un poco qué quiere decir en concreto circunstancia. Hay, evidentemente, antecedentes en el pensamiento anterior, en el pensamiento biológico, por lo pronto, psicológico, finalmente filosófico también. Se emplean diversas palabras. Por ejemplo, en francés se ha usado sobre todo la palabra milieu, que es medio. Es una palabra que tiene un sentido por lo pronto biológico. La empleó, quizá fuera el primero, yo nunca estoy seguro de que nadie sea el primero, pero bueno. Geoffroy Saint-Hilaire, lo usa luego Blainville, después ya filosóficamente hace uso de ella Auguste Comte. Luego la utilizan historiadores, biólogos y hasta un novelista. Por ejemplo, Hippolyte Taine, el gran fisiólogo y biólogo Claude Bernard, y el novelista Zola, a quien solemos llamar Zola familiarmente. Zola escribió un libro que es muy interesante, por cierto, no para seguirlo, sino quizá para el contrario, que se llama La novela experimental, y en ella cita largos párrafos de la introducción al estudio de la medicina experimental de Claude Bernard, sustituyendo la palabra donde pone Bernard medicina, él pone novela. Y aplica a la novela lo que Claude Bernard dice de la medicina, lo cual es bastante curioso. En inglés se ha empleado más otra palabra, environment. Environment es lo que rodea, es lo que nos rodea. Y esto lo usó mucho William James, por ejemplo, el gran psicólogo y también filósofo, pragmatista. Hay un libro suyo que se llama Great Men and Their Environment, los grandes hombres y su entorno, lo que los rodea. En alemán se ha empleado otra palabra, Umwelt. La palabra Welt es mundo, que por cierto en alemán es una palabra femenina, cosa que tampoco debe extrañarnos porque Sol es femenino y Luna es masculino en alemán. A nosotros nos parece extraño que el Sol sea femenino y que la Luna sea masculina, pero para los alemanes no. Pues bien, Welt es femenino, mundo, pero el concepto que tiene que ver con circunstancia es Umwelt. Umwelt es mundo circundante, mundo entorno. Es un prefijo que indica alrededor de modo que die Umwelt es el mundo que rodea, el mundo entorno. Y este concepto lo usó un gran biólogo de comienzos del siglo, von Uexküll, que es una figura muy interesante. Está bastante traducido al español, no todo, pero bastantes libros suyos. Ortega hizo traducir algunos libros de él, que eran muy interesantes, y él lo usó biológicamente, usó este concepto. Por ejemplo, hay un libro que se llama Umwelt und Innenwelt der Tiere, es decir, mundo circundante y mundo de los animales. Y él contraponía a lo que se llama el medio, en el sentido del medio exterior, ¿no? Umwelt, el Innenwelt, el mundo interno de los animales. Y también usaba un concepto interesante, que distinguía entre lo que llamaba el Merkwelt, un mundo de signos, diríamos, de señales o signos, y lo que llamaba él también el Wirkungswelt, es decir, mundo de efectos, o de acciones, podríamos decir. Y otro concepto que también introdujo y que tiene mucho interés también es lo que llamaba el Bauplan, el plano, diríamos, plano estructural. Todo esto lo aplicó a la biología con mucho talento, realmente con gran talento. Es una figura muy interesante.
Y este concepto mismo de Umwelt aparece también con mucho relieve en Husserl, en la fenomenología de Husserl. Ahí no tiene un carácter biológico, tiene un carácter intencional. Ustedes saben que el concepto de intencionalidad, que procede de la escolástica, pero en fin, fue utilizado nuevamente por Brentano, intencionalidad es lo que quiere decir referencia a un objeto. De modo que algo es intencional cuando tiene referencia a alguna realidad. Por ejemplo, la percepción es intencional porque yo veo algo, o yo oigo algo, o quiero o amo algo, o alguien. Esto es la intencionalidad, la referencia a un objeto. Por ejemplo, los psicólogos de tipo fenomenológico distinguen entre los contenidos no intencionales. Por ejemplo, las sensaciones. Si yo tengo frío. O si me duele una muela. Esto no es intencional. Y me desagrada el frío. O el dolor de muelas. Esto es intencional. Justamente, ese acto de desagrado tiene una referencia intencional. Es el frío o es el dolor de muelas. Este es el sentido que tiene en Husserl. Como ven ustedes, es un concepto que tiene algo que ver con el concepto de circunstancia, pero no mucho, no tiene demasiado que ver. En cuanto se analiza, se ve la enorme diferencia. Por lo tanto, la palabra circunstancia es un concepto muy deliberadamente funcional. Circunstancia, las cosas que están alrededor. Circunstancia. Comprende, por tanto, lo que sea. Cualquier realidad que esté en torno a mí. Ortega dice yo soy, yo en mi circunstancia. Y esa circunstancia comprende no solamente el mundo exterior, también el mundo interior. Todo es circunstancia para mí, para el sujeto. Ortega dirá, la circunstancia forma la otra mitad de mi persona. Pero fíjense ustedes, no se trata de biología, se trata de la vida biográfica, de lo que hacemos y lo que nos pasa, de eso que hablo cuando digo mi vida. Es decir, el organismo humano es un ingrediente de la circunstancia. Es decir, no es el mundo que me rodea, el mundo físico, por ejemplo, el suelo que piso, el aire que respiro, el horizonte que encuentro, un bosque o una sierra. Sí, todo eso es circunstancia. Pero mi cuerpo también. Yo encuentro mi cuerpo. Lo encuentro, lo mismo que encuentro el Guadarrama. Es algo con lo cual me encuentro. Pero no solamente mi organismo, es que también mi psiquismo. Es decir, mi inteligencia, mi voluntad, mi carácter. Todo eso, con todo eso me encuentro. No soy yo. Yo seré el que tiene esa inteligencia, esa voluntad, ese carácter. Pero no soy yo. Es circunstancia. Es mi circunstancia. Me encuentro con ello. Yo puedo estar descontento de mi inteligencia o de mi memoria o de la fuerza de voluntad o de mi carácter, que puede ser muy malo, como puedo estar descontento del clima, del frío, del calor, o del desierto, o de una selva. Es decir, todo esto son realidades circunstanciales, realidades con las cuales me encuentro o me puedo encontrar, porque es algo abierto, es circunstancia, las cosas que están en torno a mí. Por tanto, no es como dirían los pensadores que he nombrado, dirían en una u otra forma, los que hablan del medio, del mundo circundante, etc. No dirían que yo estoy en una circunstancia, o estoy en el mundo. La expresión, por ejemplo, más avanzada, si quieren ustedes, de Heidegger, in der Welt sein, estar en el mundo. No es que yo esté en el mundo,
no es que yo esté en una circunstancia, sino que yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, la realidad efectiva mía no es solamente yo, que es mi circunstancia. Circunstancia siempre de alguien. Y por tanto, la realidad con la cual verdaderamente me encuentro, la realidad que puede ser el punto de partida, el objeto y al mismo tiempo el fundamento de la filosofía, no es las cosas, ni es el yo, sino yo con las cosas. Yo haciendo algo con las cosas. Ortega dirá el diálogo dramático de mi yo con la circunstancia. Ahora, eso de estar yo con las cosas, haciendo algo con las cosas, en diálogo con ellas, eso es lo que se llama en español vivir. Vivir. Es una palabra sumamente sencilla, clara, que quizá por su simplicidad se ha rehuido. Pero eso que quiere decir es el sentido fundamental que tiene. Como ven ustedes, tiene mucho más alcance. Esta palabra está así, entendida así. Mucho más alcance que los conceptos de medio, o ahora se dice mucho medio ambiente, más o menos ambiente y medio viene a decir lo mismo. Pero a veces en español se suele recalcar, se habla del medio ambiente, o lo que nos rodea, o el mundo en torno. Yo soy centro. Ortega decía, yo soy centro, triste privilegio. Curiosamente. Centro, luego veremos, pero esto aparecerá más tarde, en la segunda parte del curso. Entonces ya anticipo. Centro, pero un poco excéntrico. Porque qué casualidad, yo estoy mirando hacia ustedes. ¿No son ustedes circunstancia mía en el mismo sentido que lo que tengo a mi espalda? Es decir, mi circunstancia tiene una cierta orientación. Soy centro de ella, sí, pero excéntrico, con cierta excentricidad. Pero esto aparecerá, no aparece todavía en realidad, lo que estoy anticipando, lo que vendrá después, dentro de unas cuantas lecciones. Aparecerá claro cuando nos ocupemos de la estructura empírica. Hasta que lleguemos a ella no veremos claramente esto. La circunstancia no es ni una cosa ni un conjunto de cosas, es mi correlato, que no tiene sentido aparte de mí. Fíjense que esto es fundamental. Cuando hablamos, por ejemplo, de mundo, mundo es un concepto ocasional. Hay conceptos ocasionales o conceptos circunstanciales que tienen sentido únicamente en cierta circunstancia. Por ejemplo, si yo digo hoy, la palabra hoy quiere decir 23 de noviembre. Pero si yo digo mañana, la palabra hoy quiere decir 24 de noviembre. Si digo yo, quiere decir Julián Marías, pero si la dice cada uno de ustedes, querrá decir la persona de cada uno de ustedes. Si yo digo aquí, me refiero al lugar en que está esta mesa. Y si digo allí, me refiero a aquel extremo. Pero si los que están allí dicen aquí, se refieren a lo que yo llamo aquí. Es decir, la significación de las palabras ocasionales o circunstanciales depende de eso, depende de dónde y cómo, cuándo se usan o por quién se usan. Pues bien, la palabra mundo, mundo es mi mundo. Es inseparable, si no, no es mundo. Evidentemente la gente habla del mundo, he hablado de los mundos, de los posibles mundos, pero es poniéndose uno en ellos. Es decir, y por otra parte, decir yo implica ya mi mundo. Yo, sin más, no tiene sentido. Nunca me encuentro más que en y con mi mundo, en y con mi circunstancia, haciendo algo con ella, es decir, viviendo. Y esa circunstancia incluye, como vemos, el mundo físico, incluye mi corporeidad también,
mis aparatos psíquicos, con todas sus facultades o posibilidades, con todo eso me encuentro. Y entonces nos encontramos con que la palabra vivir es dos cosas no separables. Es estar en el mundo, en este sentido acabo de explicar, y convivir. Convivir porque resulta que en los ingredientes de esa circunstancia encuentro lo que llamamos la sociedad. También la encontramos. Es decir, encontramos un sistema de usos, de vigencias, que son parte de mi circunstancia. Yo estoy hecho de eso y con eso vivo. Yo ahora en este momento les estoy hablando a ustedes en español, qué casualidad. Y ustedes me entienden. Porque precisamente en nuestra circunstancia, ustedes y yo encontramos la lengua española, que es un uso lingüístico, una vigencia social. Y naturalmente no solamente la lengua, sino todo un repertorio de giros, de expresiones, de alusiones, de referencias, con las cuales nos encontramos. Y la historia, el pasado como tal, poseído, más o menos, y esto naturalmente hace que nuestra circunstancia sea muy variable en este aspecto. Si poseemos la historia, si poseemos nuestro pasado, tenemos una circunstancia mucho más rica que si nuestra posesión es tenue o muy incompleta. Hay además un segundo aspecto, que es el nivel. La circunstancia se nos da a un cierto nivel. Yo vivo a un cierto nivel, que es el de 1994. Vivimos en 1994, vivimos a un cierto nivel histórico. Un hombre del siglo XVI tenía otro nivel histórico. Un hombre del siglo IV antes de Cristo vivía a otra altura. Su circunstancia era distinta, no solamente porque sus elementos integrantes físicos o psíquicos fueran distintos, sino porque justamente estaba a otro nivel. Y también, naturalmente, el futuro, el horizonte que nos presenta la realidad, que es, como ya veremos, esencialmente futuriza, orientada o proyectada hacia el futuro. Encontramos un repertorio de creencias, de ideas, de interpretaciones vigentes, de modelos humanos, con los cuales igualmente me encuentro y que forman también parte de mi circunstancia. Los modelos humanos, en definitiva, el hombre es novelista de sí mismo, el hombre tiene que imaginar el personaje que va a ser, que intenta... Sí, pero normalmente encuentra modelos. A veces le añade algo. Cada uno es más o menos original. Puede serlo muy poco, puede ser gregario, puede ser plagiario, puede ser radicalmente original, siempre sobre un fondo, naturalmente, de supuestos comunes. Pero esos modelos humanos forman parte de mi circunstancia también. Y evidentemente en cada época se encuentran unos, porque han pasado. Los hay que son ya inhábiles, otros no han llegado, no han aparecido. Es evidente que un hombre del siglo XIII no podía tener una serie de modelos. Por ejemplo, no podía tener el modelo de ser aviador. Con un ejemplo muy elemental. Comprenden ustedes, por tanto, todo eso forma parte de la circunstancia. Como ven ustedes, es un concepto que va enormemente más allá, que tiene un alcance filosófico mucho más profundo del concepto de medio, de ambiente o de mundo en que se está, de mundo circundante. Porque resulta lo siguiente, que es que la mayor parte de lo que se ha solido poner en el pensamiento anterior como propio de mí, como propio del yo, pertenece a la circunstancia. No olviden ustedes que, para decir una fórmula clara, sería: circunstancia es todo lo que yo encuentro o puedo encontrar.
simplemente queda desde la realidad física hasta Dios. Dios, en cuanto es realidad, en cuanto me es realidad, en cuanto pienso en Él, lo imagino, lo espero, forma parte de mi circunstancia, realmente. Como ven ustedes, por tanto, es un concepto rigurosamente metido de alcance que condiciona el sentido mismo de la palabra realidad. De modo que, como ven ustedes, las semejanzas que existen, evidentemente, y muchas de ellas son incluso morfológicas, lingüísticas, entre esos conceptos, milieu, environment, Umwelt, son, cuando se analizan, las semejanzas son mucho menores que las diferencias, es algo muy distinto. ¿Por qué no intentar hacer una especie de enumeración de los contenidos de la circunstancia? Yo creo que es muy útil el ver qué contiene la circunstancia, qué hay en ella, o qué puede haber en ella. Porque es la manera de que no sea un concepto vacío, un concepto puramente abstracto. Es funcional, es circunstancia. Sí, bueno, pero ¿qué pasa? Las cosas que están en torno mío. ¿Pero qué es lo que está? ¿Qué es lo que hay en torno mío? Vamos a intentar hacer una enumeración, que no será completa, pero en fin, podemos intentar que sea lo más parecida posible a la realidad. Tendremos, en primer lugar, el contorno físico, que es presente a los sentidos. Las cosas que yo veo, oigo, toco, etc. El mundo físico. Hace mucho tiempo, escribí yo un ensayo sobre la interpretación visual del mundo. Y advertía que la vista es el órgano de la mundanidad como tal. Otros sentidos nos dan cosas. La vista me da no solamente cosas, sino el mundo. Una pluralidad de cosas no próximas, no estoy en contacto con ellas, pueden ser lejanas, están, por ejemplo, unas delante de otras, unas están cerca y otras están lejos, unas están a la izquierda, otras están a la derecha, otras están detrás, tengo que volverme para verlas. Es decir, la estructura de la mundanidad me aparece a la vista, secundariamente, defectuosamente, al oído. No al tacto, por ejemplo, no al gusto, por supuesto, o al olfato. Pero en conjunto, el contenido primario de la circunstancia es precisamente el contorno físico, lo que está presente a los sentidos. Pero enseguida hay que añadir algo más, que es el horizonte de latencias. Porque es que más allá de lo que yo percibo, más allá de ese contenido perceptible, físicamente perceptible, está lo que hay más allá. Ustedes conocen el viejo chiste de aquel ministro de Marina que nunca había visto el mar, llegó a un puerto y vio, dijo, ¿cuánta agua? Y el subsecretario le dijo, pues debajo y todavía más. Bueno, esto es un chiste, naturalmente. Pero esta es la realidad. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, el paisaje, la tierra, los árboles, sí, pero debajo hay más también, que no lo vemos, que está oculto, que está latente. El mundo se compone de lo patente y lo latente. Y lo latente forma parte de la circunstancia, y cuento con ello. Es lo que encuentro o puedo encontrar. El ejemplo del bosque que usó tanto Ortega en este primer libro, el bosque se compone de árboles, se compone principalmente de los árboles que no veo. Y que los árboles no dejan ver el bosque. Claro, los árboles que estoy viendo ocultan el bosque que está detrás. Pero si yo entro en el bosque, veo otros árboles, pero es fundamental que haya otros árboles detrás, que no veo. Ustedes imaginen, por ejemplo, lo que supone la luz y la oscuridad. Supongan ustedes que están ustedes de excursión, están ustedes
cualquier parte y está muy bien, hay luz. Pero ustedes se han metido por un sitio que no conocen bien, no están seguros del camino, se han perdido, por ejemplo, en un bosque. Y ustedes miran el reloj, hay una luz magnífica, se ve todo perfectamente bien, pero ustedes piensan que va a anochecer muy pronto. Que dentro de media hora o dentro de una hora va a ser de noche. ¿Dónde está la noche? En ninguna parte. Pero está ahí latente. Está oculta y contamos con ella, naturalmente. En nuestras tierras hay ese crepúsculo tan largo, pero por ejemplo en los trópicos la noche sobreviene casi instantáneamente. Está uno con una luz fantástica y de repente es de noche, casi sin darse cuenta. En todo caso, como ven ustedes, eso es latente. O el futuro. El futuro. Mañana. Mañana. Mañana es latente. Yo tuve un sueño hace un par de meses, un sueño muy extraño, pero era un sueño rarísimo. Yo tengo muchos sueños bastante raros. Y uno con el sol, las fachadas. Pero había un momento que yo miraba el reloj y pensaba que tenía que ser de noche, por la hora, pero había una luz magnífica, como a las 4 de la tarde. Y eso me preocupaba enormemente, ¿no? Bueno, me preocupaba y decía yo, bueno, mañana sabremos qué ha sido esto, qué ha pasado. Y añadí, si hay mañana. En el sueño decía yo, si hay mañana. Porque no era seguro. Ahí tienen ustedes un ejemplo de latencia. Como ven, por tanto, hay que añadir, diríamos, a lo que es el mundo físico, el mundo perceptible, a los sentidos, presente, el latente, de la misma estructura. Es lo que no vemos, pero podremos ver o veremos realmente cuando se haga manifiesto. Hay gente que confunde el latente, se supone el latet es el verbo latet. Latet está oculto, ¿no? Es un verbo defectivo, latino. Pero hay gente que confunde esto con latir, con latido. Bueno, no está del todo mal, porque el origen naturalmente es otro, pero es evidente que lo latente está latiente. Es decir, lo que es latente, lo oculto, está en cierto modo latiendo. Y cuento con ello. Por ejemplo, como amenaza, como promesa. Este sería, por tanto, el segundo elemento de la circunstancia. El tercero es lo que antes hemos dicho, es mi cuerpo. Mi cuerpo, que es siempre presente. No lo puedo dejar en ninguna parte, no me separo de él. Y tiene ciertos rasgos, forma parte evidentemente del mundo físico, naturalmente, pero es una parte privilegiada de él. Por una parte, porque me acompaña siempre, porque no es separable de mí. Pero en segundo lugar, sus afecciones me afectan. Las afecciones del mundo exterior, en principio no me afectan, pueden afectarme ocasionalmente, pero normalmente no. Pero las afecciones de mi cuerpo sí me afectan. Cualquier cosa que les pasa, simplemente, no sé, que tenga fiebre, por ejemplo, que la temperatura sea mayor, o que, no sé, que tenga la nariz torturada, o la garganta enronquecida, o que no vea bien, o que me duelan los músculos. Cualquier cosa me afecta, cualquier alteración de ese cuerpo, de esa porción de mundo. Pero además tiene un puesto privilegiado en un sentido eminente, que es que a través de mi cuerpo me relaciono con las demás cosas. Esto es capital. Es decir, no solamente el cuerpo, diríamos, lo llevo puesto siempre, no solamente me afecta, sino que además es, diríamos, el punto de vista desde el cual se opera mi encuentro con el resto de las cosas. Que las veo, las toco, las huelo, las gusto, etc., ¿no? Las oigo. Y naturalmente los caracteres que tienen, esos caracteres con los cuales se me presentan, por ejemplo, de ser coloreadas o de ser auditivas o de tener un gusto, depende naturalmente de mi cuerpo. Si yo no tuviera vista, no habría colores, si yo no tuviera oído, no habría sonidos, etc.
y por consiguiente condicionan la relación, la forma en que me aparece ese resto, enorme resto de la circunstancia. Pero hay otro elemento más. Es que hay otros cuerpos. Seguimos, fíjense ustedes, seguimos por lo pronto en el ámbito de la corporeidad física, de lo perceptible. Pero yo encuentro otros cuerpos. Por ejemplo, yo encuentro los de ustedes que están ahí. En principio son cosas, son elementos que yo encuentro como otros, como esta mesa o como una lámpara. Sí, pero no solo, porque me doy cuenta de que esos cuerpos son centros de otras vidas, respecto de las cuales yo soy circunstancia. Esta es la cuestión. Es que ustedes son parte de mi circunstancia. Sí, pero no solamente. Ustedes son centros de vidas y para ustedes, para cada uno de ustedes, yo soy un elemento de su circunstancia. Con lo cual se establece una muy curiosa relación de reciprocidad que naturalmente altera la relación con esos otros cuerpos. Es completamente distinta de la relación que tenemos con un árbol, con una mesa, con un arroyo, con una montaña. Y hay un caso muy inquietante, siempre es muy inquietante, siempre que aparece el animal en filosofía las cosas se complican enormemente. Porque el cuerpo animal, evidentemente, sí es un cuerpo, no es como los de ustedes. No me atrevería a decir que es un centro de una circunstancia. Pero, algo, con algunos animales superiores, evidentemente, tengo una relación, evidentemente, que yo, si yo tengo un perro, yo existo para el perro, y el perro se relaciona conmigo y tal. Pero incluso cuando un mosquito va y me pica, tengo una impresión como de que va contra mí. No se sabe bien, ahora por un instinto, pero bueno, el cínice que con su pitido tan molesto va y me pica y me hace una roncha. Esto, no puedo evitar el que de alguna manera me parezca, iba a decir alguien, no es alguien, pero no es una mera cosa. Por eso el animal es siempre azorante, no sabemos nunca qué hacer con él ni qué pensar con él, ni qué pensar de él. Me refiero al cuerpo humano, centro de una vida que es evidentemente una vida personal, una vida biográfica, respecto de la cual soy un elemento de la circunstancia. Pero hay otras cosas, que es la realidad social, a la cual ya he aludido. Esto es distinto. Los usos, las costumbres, las ideas, las creencias, la lengua. Esto ya no es corpóreo, no son cosas físicas, no son tampoco centros de circunstancias, no son tampoco personas, así. Pero me encuentro con ello, tropiezo con ello y con una fuerza tremenda. Hay ciertos usos sociales de vestirse de un cierto modo, de saludar de otro modo, de hablar una lengua a otra. Si pongo ahora a hablar en una lengua que ustedes no conocen, pues no me entienden. Comprenden ustedes de las leyes, hay todo género de presiones sociales de cualquier tipo. Evidentemente yo preveo la conducta de los demás precisamente porque están sometidos a ese mismo sistema de vigencias y por tanto puedo tratar con personas desconocidas, portamente desconocidas, y esto ocurre dentro de un área social determinada. Si yo voy a un país remoto y enteramente distinto y del cual no sé nada, pues en definitiva no sé muy bien, me siento desorientado, inquieto. Si yo estuviera en el centro de Borneo, entre una multitud de personas como la que tengo aquí, es posible que estuviera un poco inquieto, ¿no? Porque hay fama de que había unos tayacos, cazadores de cabezas, y yo pensaba que a lo mejor la mía les podía parecer deseable, yo qué sé, ¿no? Comprenden ustedes, me siento más tranquilo con ustedes. Aunque quién sabe. Este otro elemento de la circunstancia. Pero la cosa no termina aquí.
Hay otras cosas, aparentemente volvemos a las cosas físicas, materiales. Un libro, una mesa, una casa, una ciudad, un barco, un avión. Sí, son cosas en definitiva materiales, hechas de una realidad material, como están hechos los árboles y los animales y los montes y los... Sí, pero son productos de hombres. Es decir, otras vidas las han hecho. Son huellas de vida humana. Yo he volado mucho en aviones peores que los de ahora, los aviones de hélice, que tenían alguna ventaja, se llegaba mucho más tarde, pero volaban más bajo y se veía el paisaje. Ahora ya vuelan tan alto que no se ve nada, pero en los aviones anteriores se veía bastante y era muy interesante cómo uno estaba viendo la naturaleza, estaba viendo el planeta, veía uno tierra, árboles, ríos, mar, lo que fuera, pero de repente aparecía una ciudad, por ejemplo, o dos líneas paralelas brillantes que eran las vías del tren, o una carretera, o un automóvil que se desplazaba por ella. Esto era algo distinto. Aquello no era simplemente, no era mera circunstancia, era mundo, eran obras humanas, una ciudad, incluso un puerto. Como ven ustedes, era algo que era circunstancia física, perceptible, material, sí, pero otra cosa. Era el resultado de una humanización de la circunstancia. Aquello era propiamente, más bien, mundo hecho por los hombres con la mera circunstancia. Seguía siendo circunstancia, naturalmente, pero una circunstancia elaborada, reelaborada, transformada por el hombre, que se añadía a lo que era mera circunstancia. Naturalmente, la historia, ya la he nombrado antes, la historia sobre todo, la historia en el sentido múltiple, les decía ustedes, del nivel histórico en el cual se mueve uno, del pasado, del horizonte futuro. Esto es enormemente variable. Ustedes imaginen, por ejemplo, la vida de un pueblo primitivo. Un pueblo primitivo que encuentra muy pocas cosas, ¿no? Hay unas chozas que han hecho tal vez un pequeño puente, tal vez hay unas redes, o hay unas lanzas, o unos arcos y flechas, o unas hachas, instrumentos, o unas vasijas, instrumentos muy elementales, hechos naturalmente por el hombre también. Es un pequeño grupo humano, aislado, no recuerda nada, muy poco. Tiene una memoria individual muy corta, no tiene propiamente memoria colectiva, o poquísima. Hay ciertas cosas que vienen de antes, hay los antepasados, pero que aparecen con una forma inmemorial, no propiamente histórica. Con ese repertorio circunstancial muy limitado, la proyección hacia el futuro es también muy limitada. Apenas se puede anticipar. Y por consiguiente, diríamos, el mundo temporal, hablaremos de la temporalidad a fondo el próximo día, pero es breve, es muy corto por ambos lados, diríamos, hacia el pasado y hacia el futuro. Pero todo eso forma parte también de la circunstancia. Pero he hecho ya una pequeña alusión. Ahora mismo nos van surgiendo las cosas. Ven ustedes la concatenación de estos ingredientes. Encuentro en la circunstancia a los muertos. El mundo no es un mundo solamente de vivos.
es un mundo de muertos. Fíjense ustedes, curiosamente el hombre los ha solido enterrar, ha contado con ellos, ha creído en gran parte, cree que de un modo o de otro, de muchas maneras distintas, siguen existiendo. Son una forma también de realidad latente, pero es una forma de latencia que es por haber sido, por haber pasado, y eso en definitiva duplica el mundo humano. Están esas personas cuya corporeidad encuentro, que son centros de otras circunstancias, sí, pero hay los antepasados, los muertos. Ustedes imaginen que en ciertas culturas tienen un relieve extraordinario, ¿no? Forman una parte muy importante de la circunstancia. Y hay algo más, que son los muertos de los muertos. No los muertos míos, los muertos que se han ido y me han dejado solo. El muerto es el que se va y me deja solo. Pero hay los muertos de esos muertos. Los muertos que dejaron solos a los que a su vez me han dejado solo a mí. Y esto se encadena sucesivamente. Y hay, por tanto, una multiplicación, no ya duplicación, una multiplicación del mundo humano. Esto se puede vivir de muy diversas maneras. Se puede imaginar de muchas maneras, y en las diferentes fases de la historia, en los diferentes pueblos se ha vivido de muchas maneras. Piensen ustedes, por ejemplo, en un concepto que es curioso, aparece en el credo, en el símbolo de los apóstoles, no en el credo niceno-napolitano, es más teológico, pero no aparece, la comunión de los santos. El concepto de la comunión de los santos es la versión propiamente cristiana de la realidad de los muertos y de los muertos de los muertos, la totalidad. Ustedes fíjense ese concepto de la piedad popular cristiana, de las benditas ánimas del purgatorio, como solía decirse, ¿no? Es decir, la idea de que están ahí y otros están en el cielo. Pero los muertos forman parte de la circunstancia. Ven ustedes, aquí nos interesa únicamente su carácter de ingrediente circunstancial, de componente de la circunstancia. Pero hay algo más, que es el repertorio de las creencias en que se está. Conviene que ustedes lo tomen esto en serio. No se trata, como antes, no digamos, social, de las vigencias, de los usos que regulan mi conducta y con las cuales estoy. No, me refiero a las creencias en el sentido básico de la palabra. Es decir, la vida humana se encuentra en un sistema de creencias. Es sistema en el sentido, no en el sentido intelectual. Las creencias que componen una vida no son sistemáticas en el sentido teórico. Normalmente no lo son. Son un sistema vital. Funcionan sistemáticamente en mi vida. Pero son las creencias básicas que son la primera forma de la realidad en la cual estoy. Ortega distinguía muy agudamente en aquel famoso ensayo de ideas y creencias entre las ideas que yo tengo. Yo tengo una idea, pero estoy en una creencia. Es la diferencia. Yo tengo las ideas y las creencias me tienen o me sostienen. Estoy en ellas. A veces decía también seguida, abrigo esta creencia, es que necesita abrigarse en el frío, es importante también. Pero en todo caso, las creencias son las interpretaciones básicas de la realidad. Y es evidente que cada pueblo y cada época está en un repertorio de creencias que es, diríamos, el sentido primario del mundo, mucho más que las ideas. Las ideas son siempre, evidentemente, problemáticas, sujetas a crítica,
siempre inseguras, les pertenece la inseguridad y la problematicidad. En cambio, las creencias no. Precisamente las creencias básicas ni siquiera se sabe que se tienen, se está en ellas, se está en ellas. Caen en la cuenta de su existencia cuando fallan o cuando entran en conflicto, cuando les pasa algo. Si no, simplemente sostienen mi vida, estamos en ellas y son elemento capital de la circunstancia. Si ustedes quieren describir la circunstancia de una época o de un pueblo, lo primero que tienen que hacer es reconstruir, en la medida de lo posible, el sistema de sus creencias. En eso consiste principalmente una forma de vida. Pero hay todavía otro elemento, que es lo que llamaremos las vivencias. Ustedes saben que la palabra vivencia es una invención lingüística de Ortega para traducir un concepto que se usa en alemán, Erlebnis. Detail, por ejemplo, lo empleo mucho, pero no solo detail. Erlebnis es un sustantivo verbal del verbo erleben. El verbo leben es vivir. Pero hay un prefijo con un prefijo erleben que le da un sentido transitivo. Hay el verbo erleben, que es vivir algo. Yo he vivido tal cosa, ¿no? Yo he vivido la guerra, diríamos, por ejemplo. Yo he vivido la guerra civil. Esto se dirá en alemán erleben. La palabra erlebnis es el resultado de eso que se vive. Por ejemplo, se podrá escribir un libro que se llama Meine Erlebnisse aus dem Kriege, mis vivencias de la guerra. En español existe pervivencia, convivencia, supervivencia, no es la palabra simple. Ortega la acuñó para traducir erlebnis. Es una palabra que ya se ha generalizado, no es un término técnico, filosófico o psicológico, lo usa todo el mundo, lo usa demasiado, incluso, ¿no? Pero en fin, esto es importante. Las vivencias son las ideas, las imágenes, las emociones, los deseos, los sueños, el mundo de la fantasía. Todo eso son vivencias, eso que yo vivo. Pues bien, las vivencias, adviertan ustedes que yo, cuando digo que vivo en el mundo, que yo vivo entre cosas, que yo vivo en un mundo perceptivo, sí, pero al mismo tiempo, vivo en un mundo vivencial. Ustedes imaginen que pudiéramos analizar cuál es la vida real de ustedes en el rato que están oyéndome. Evidentemente ustedes están percibiéndome, están percibiendo las luces y la mesa y este micrófono y más o menos vagamente la presencia de los que están alrededor de ustedes. Sí, todo eso es cierto. Pero mientras yo estoy hablando y ustedes, suponiendo, están atendiendo, están cruzando su mente todo género de asociaciones, de ideas, de recuerdos. Están ustedes pensando que tienen que hacer una cosa esta noche, que no se les olvide, que mañana tienen que ir a tal sitio. Recuerdan ustedes de repente a una persona a la cual no han visto en 5 años. Sienten ustedes una emoción de cualquier tipo. Todo eso está entrecruzado con sus actos reales, aparentes, perceptivos, con lo que están ustedes oyendo, con la atención que me están prestando. Todo eso está absolutamente entrelazado, intrincado. Es decir, las vivencias que cruzan por la mente de cada uno de nosotros mientras está haciendo cualquier cosa son incontables y naturalmente imposibles de identificar o casi imposibles de identificar. Pero eso es también mi circunstancia. Forman parte de mi circunstancia. Como ven ustedes, se está multiplicando, se está proliferando. Pero hay algo más todavía. Hay el horizonte de la vida individual. Mi circunstancia tiene límites, tiene fronteras físicas, tiene límites en otro sentido, límites respecto de las posibilidades. Por ejemplo, piensen ustedes en el mundo. Ustedes conocen la parte del mundo, han estado ustedes en algunos lugares o han hecho ustedes ciertas experiencias humanas.
Algunas les parecen accesibles, les parecen incluso probables, otras les parecen improbables, otras ya no les parecen posibles. Por ciencia, ya no la harán ustedes. A tal país no irán, ya no irán. No sé, hay un problema de determinar los límites que son lo mismo físicos que de acciones determinadas. Por ejemplo, ustedes saben ciertas lenguas, pero otras, yo estoy convencido que ya no sabré chino. La verdad, no aprenderé chino. Por las razones que sean, no tendré tiempo, ni gana, ni voluntad, ni tal vez capacidad para... No aprenderé chino. Es decir, el chino no está en mi circunstancia como una posibilidad. Hay viajes que no haré, etc. Relaciones humanas que no tendré ya. Es decir, hay, como una limitación. Y hay una limitación además temporal. El hombre tiene una conciencia de su mortalidad. Es decir, cuando hablamos del mundo, pues estamos en 1994, bueno, el horizonte se ha prolongado mucho ahora, pero con todo, si yo les digo a ustedes, ¿qué van a hacer ustedes el año 2100? Y no sé, por muy optimistas que sean ustedes, yo temo que van a decir, pues mire, nada. ¿Comprende? Es decir, ahí nos encontramos ya fuera del horizonte de la vida. No sé, fíjense ustedes que esto cambia porque en otras épocas, evidentemente, ustedes imaginen sería curioso ver desde cuándo, el año 2000, cuando yo era muy joven, el año 2000, bueno, parecía una cosa mítica y completamente utópica, ¿no? El año 2000. Se escribían libros sobre el año 2000 y todo eso. Bueno, el año 2000 está a la vuelta de la esquina, ¿no? Es decir, es curioso, porque ahora toda persona que está viva en este momento considera como posible llegar al año 2000. No digamos ustedes que la mayor parte es del año 2000 y mucho más, pero yo mismo, en fin, en otras épocas, de hecho, me había parecido absolutamente utópico. No sé, probablemente no llegaré, pero no es imposible. No es imposible que llegue el año 2000, lo considero hacedero. Como ustedes, parece que ese horizonte se ha ido alejando de un modo medio, de un modo, diríamos, estadístico, si quieren ustedes, ese horizonte del mundo se ha ido alejando, pero no tanto, claro. Si les he dicho a ustedes los del año 2100, eso ya está fuera, totalmente fuera de nuestro horizonte, y por mucho que ustedes tengan esperanzas, no llegan a tanto. Bueno, pero hay todavía más, que es lo que llamaríamos el horizonte escatológico. Eschaton es lo extremo, son las extremidades. Es lo que se llamaba tradicionalmente las postrimerías. Es decir, el más allá. Las ultimidades. Decíamos, hay un horizonte de la circunstancia. Un horizonte porque tiene fronteras. Imprecisas, dudosas, pero tiene fronteras. Ahora, una frontera tiene dos lados. La frontera tiene dos lados. Entonces, forma parte de mi circunstancia la noción de frontera de la circunstancia. Puedo pensar que no hay nada al otro lado. Es una forma de encontrarlo. O puedo pensar que hay un otro lado de la frontera. ¿Cuál? Puedo tener una cierta idea o una cierta esperanza, puedo no tenerla, puedo tener un signo de interrogación, puedo tener una duda frente a eso. Pero en todo caso, el horizonte
escatológico, forma parte de la circunstancia. Adviertan ustedes que esto se está omitiendo, que hay ahora un enorme número de personas que no quieren saber nada del horizonte escatológico, que lo eliminan. Es decir, tienen una circunstancia mutilada, esencialmente mutilada. Creo que he enumerado 12 ingredientes, 12 tipos de ingredientes de la circunstancia. La eliminación de este es tan esencial como la de cualquier otro. Entonces, fíjense, hay como una especie curiosa de ceguera voluntaria, es no querer ver, no querer contar con ciertos elementos de la circunstancia. Es sumamente grave esa mutilación. ¿Es posible? ¿O se consigue simplemente mediante una especie de falsificación? Es simplemente, tal vez, es volver la espalda a aspectos de la circunstancia. Es dudoso, pero probablemente en muy pocas épocas históricas se ha dado como forma frecuente, por lo menos, de vida, iba a decir normal, pero en fin, no me parece que sea normal, sino frecuente, la eliminación de ese aspecto que es el horizonte escatológico. Como ven ustedes, este concepto de circunstancia es enormemente rico. Fíjense ustedes que abarca elementos de muy diversos tipos de realidad. Han aparecido en esa especie de enumeración, casi especie de cinematográfica, les he hecho pasar una especie de película breve, acelerada, diferentes tipos de realidad, diferentes formas de realidad de la circunstancia. Todos son ingredientes de la circunstancia. Con todo eso me encuentro. Con eso tengo que hacer mi vida.